La comunicación no es un servicio público, es la propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Comisión de Derechos Colectivos. Por unanimidad, Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Uso del cannabis con fines terapéuticos en debate en la Comisión del Derecho a la Salud. Presidenta de la Asamblea Nacional cumple agenda en Guayaquil en el marco de las fiestas de fundación de la urbe porteña. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 25 de julio de 2018, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen cada día a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos sintonizan por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato la información de esta jornada. Iniciamos este miércoles. La Asamblea Nacional se pronunció en relación con publicaciones imprecisas realizadas sobre la reunión de los jefes de bancadas mantenida el pasado lunes 23 de julio. El comunicado expresa lo siguiente: en ningún momento estuvo previsto que se analice tema alguno relacionado con la Comisión de Fiscalización o los procesos de juicios políticos en la reunión de jefes de bancadas del lunes 23 de julio de 2018. La Asamblea Nacional, como parte de su labor legislativa, avanza en el análisis del veto presidencial a la Ley de Fomento Productivo. En ese marco, en la mencionada reunión de jefes de bancadas, se recibió al ministro de Finanzas, Richard Martínez. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, convocó a los jefes de las bancadas con este único punto de agenda. Por la urgencia del tema se lo hizo esa fecha, aun cuando estaba previsto que no participe en esa mesa de trabajo. Como es de conocimiento público, la presidenta de la Asamblea Nacional llevaba a cabo actividades en Uruguay como representante del Legislativo cuando se desarrolló la reunión de jefes de bancadas. Por unanimidad, con 11 asambleístas presentes, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Entre otros aspectos, los comisionados insisten en eliminar el requisito de procedibilidad del informe de la Contraloría para la fase de instrucción fiscal, pero que se mantenga para la etapa de acusación. 11 asambleístas aprobaron el informe para segundo debate al proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Luis Fernando Torres subrayó los avances alcanzados. Una ley sumamente importante porque se establece el comiso anticipado de bienes que ha sido utilizado en actos delincuenciales sin que haya sentencia condenatoria. Este es un avance importante. El vicepresidente de la comisión, Franklin Samaniego, sostuvo que tras recibir insumos de diversos juristas y de los integrantes de la mesa de trabajo, el informe fue aprobado. Para recuperar los fondos de los actos de corrupción se han planteado varias alternativas. Está la ley de extinción de dominio, está la ley que planteó la misma presidenta de la Asamblea Nacional, pero hay que ser efectivos y tratar en el 100% de garantizar los derechos de todas las personas, de los que acusan y de los que están involucrados en los temas. En este sentido, hemos estado planteando, y hay un análisis constitucional que hoy se está cerrando, sobre el tema del comiso en los casos cuando no llegan todavía a haber sentencia. La legisladora Lourdes Cuesta también abordó los alcances del proyecto de ley orgánica contra la corrupción. Lo que estamos haciendo con todos los proyectos de ley de lucha contra la corrupción es, por supuesto, reformando el Código Integral Penal. Hay un clamor popular justamente de estos casos de corrupción: qué pasó con el dinero, a dónde se fue el dinero, y que no queremos que vuelva a suceder. Hemos tratado con mucha responsabilidad esas reformas porque no queremos que la ley se convierta en un instrumento de persecución. El informe fue aprobado de manera unánime. Clever Aranda, TVL Noticias.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado también recibió el aporte del jurista Álvaro Mejía al proyecto de reformas al Código General de Procesos. Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, también brindó insumos referentes a la despenalización del aborto en casos de abuso sexual. La Comisión de Justicia recibió a Álvaro Mejía Salazar, catedrático universitario y experto jurista, para que aporte insumos al proyecto de ley orgánica de Código de Procesos. Mejía señaló que existen varios vacíos legales en la ley. La parte declarativa de principios del COGEP es completamente incompleta, porque el COGEP está implementando el sistema oral y solamente se refiere al principio de inmediación, no se refiere a los otros principios medulares y que reglamentan y regulan los juzgamientos orales, el cual es el principio de concentración, celeridad y preclusión. Virginia Gómez de la Torre, representante de la Fundación Desafío, también acudió a la comisión para referirse a la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal por el defensor público respecto a la despenalización del aborto en casos de violación. Nuestra propuesta de despenalización del aborto en caso de violación es una deuda que tiene el país con las mujeres, tomando en cuenta la gravísima situación de violación y de embarazo, tanto en la adolescencia como en las niñas. Entonces, nuestra propuesta va a ser reavivar el debate, presentar la realidad que viven las mujeres y las niñas en el país respecto a maternidades forzadas, producto de violación. Legisladora Lourdes Cuesta es contraria a la propuesta. Señala que aunque el embarazo sea producto de un abuso, se debe proteger la vida desde la concepción. Efectivamente es un tema muy delicado y yo me cuestiono y me pregunto a mí misma un montón de veces, ¿el aborto quita ese trauma? ¿El aborto quita esa situación espantosa que vivieron? ¿El aborto cura esa situación o ahonda cierto tipo de heridas? La despenalización del aborto generó criterios de apoyo y rechazo. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud efectuó un taller para analizar el uso del cannabis con fines terapéuticos. Esto en el marco del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud. La comisión revisará las observaciones que sean pertinentes para incorporarlas en el documento de cara a la elaboración del informe para el segundo y definitivo debate. En el marco de la revisión del articulado del libro 2 del proyecto de Código Orgánico de la Salud, la Comisión del Derecho a la Salud realizó un taller sobre el uso del cannabis con fines terapéuticos. Es por ello que recibió varias observaciones. Desde el colectivo Manos Libres recordaron que en la legislación ecuatoriana ya se permite el uso de los principios activos de cannabis para fines medicinales. En la Ley de Prevención del Consumo de Drogas se establece que la Autoridad Sanitaria Nacional autorice la siembra, cultivo y cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes para uso exclusivo médico. Aquella autorización que tiene la autoridad sanitaria actualmente básicamente cumpliría para dos fines, o las autorizaciones serían circunscritos en dos fines. La primera, la producción de medicamentos, obviamente bajo la normativa técnica que deben de tener los medicamentos, y posteriormente la investigación médico-científica. Sin embargo, la duda que existe para la incorporación en el proyecto de Código de la Salud es sobre quién controla la siembra y los cultivos. La preocupación es la segunda parte, ¿cómo lo conseguimos? ¿Quién lo va a sembrar? ¿Quién lo va a proveer? En primer momento que sea el Estado el encargado de importar o de proveer el principio activo del cannabis. Para poder demostrar cómo el cannabidol ha servido significativamente para determinadas enfermedades catastróficas y degenerativas, no solamente como un paliativo simple, sino y sin duda alguna mejorando la calidad de vida del paciente. Desde la Agencia de Regulación Sanitaria también existe esa preocupación. Su director Luis Monteverde propuso que se debe coordinar un trabajo interinstitucional con la definición y rol de cada proceso. Puede articularse los centros de investigación y la academia que pueden intervenir, hacer investigación. Los comisionados analizarán cada una de las observaciones recogidas para determinar cuáles de ellas se pueden incorporar en el proyecto, de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Representantes de la Presidencia de la República, Ministerio del Deporte, Cámara de Industrias, del Servicio de Rentas Internas y también deportistas fueron parte del conversatorio Más Recursos para el Deporte, de iniciativa del grupo parlamentario a cargo del análisis de este tema. En este espacio se debatieron los alcances de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. ¿Qué necesita un deportista para triunfar? Más recursos, más deporte. Con esta frase, Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario por el Deporte, detalló la situación en el Ecuador. Con cifras demostró la disminución de recursos desde el 2007 hasta la fecha. Factores económicos, decretos de austeridad que se han dado y demás. Lo importante aquí es que, y lo indignante de cierta manera, es que cuando hay una crisis económica en el país, el sector que más sufre es del sector deportivo. Un paso importante, según Palacios, es la inclusión de una propuesta en el proyecto de ley de fomento productivo, que en primera instancia consistía en que los costos y gastos por patrocinio deportivo que se han realizado en beneficio de los programas del Plan Estratégico para el Desarrollo Deportivo no se sujetarán a ningún límite y se deducirán con el 150% adicional. En el veto presidencial hay cambios que a criterio del legislador pueden generar dudas. Es que si es que no se hace esta distinción, si es que se mantiene el gasto en deporte dentro de este límite del 4%, no habremos logrado absolutamente nada. En ese contexto hizo sus aportes Javier Sisa de la Cámara de Industrias. Él reconoció el trabajo que puede realizar la empresa privada para apoyar al deporte frente a la crisis que atraviesa. Contó una de las iniciativas que, a su criterio, arrojaría buenos resultados. Creo que ustedes pueden contar con el apoyo entero de la empresa privada, que se pueda generar mensajes positivos en las publicidades, en las etiquetas de los alimentos, justamente que llegue a la población. En el análisis de la situación del deporte, Roberto Ibáñez, subsecretario de la Cartera de Estado, destacó la importancia de contar con una ley que aborda todas las actividades deportivas. Ahí reconoció los avances de otros países de la región. La aprobación de esta ley de incentivos, donde agradecemos al grupo y a toda la Asamblea por haber mirado hacia el sector deportivo, que necesitaba un eco en la función legislativa para concretar. Desde el argumento técnico, Galo Maldonado, director jurídico del SRI, explicó los alcances del veto parcial al proyecto en materia económica. Desde la política tributaria se puede de alguna manera fortalecer el incremento de medidas de apoyo al deporte. La tarea del Grupo Parlamentario del Deporte tras la aprobación del proyecto de ley de fomento productivo será la evaluación del reglamento y del Plan Estratégico de Desarrollo Deportivo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional continuó durante esta jornada receptando diversos aportes en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En nuestro segmento de entrevistas vamos a conocer junto con nuestra compañera Mariela Logroño precisamente cuáles han sido aquellas iniciativas que han sido expuestas en esta jornada. Así es, gracias. El día de hoy la Comisión de Derechos Colectivos continúa con el tratamiento de aproximadamente 12 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El día de hoy recibió observaciones también de la asambleísta Vilma Andrade, quien expuso el proyecto de ley denominado Chao Supercom. Ya nos acompaña la asambleísta, gracias por acompañarnos. ¿En qué se enfoca su propuesta? Bueno, muchas gracias. Tiene tres elementos fundamentales. Primero es garantizar al ciudadano, porque la ley tiene que ser hecha para que el ciudadano pueda tener real acceso a la comunicación, a una comunicación veraz, a una comunicación contrastada, que también tengan, nos parece fundamental, los medios comunitarios y la distribución de las frecuencias se mantengan. Nosotros optamos por los temas positivos de la ley, pero en el tercer elemento para nosotros es que exista una instancia administrativa que puede ser dentro del propio Cordicom, que lleve adelante las sanciones, puede llevar el cumplimiento de la ley
como ahora mismo lo ha dicho el secretario relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se necesita una instancia que lleve a dar cumplimiento a la normativa. ¿Esta no podría cumplir la Defensoría del Pueblo como es la propuesta del Ejecutivo? Es que la propuesta del Ejecutivo señala solamente a la Defensoría del Pueblo como patrocinador, es decir, para que lleve a la instancia judicial. El que todo se judicialice, el que todo se lleve pues a los jueces, determina primero una pérdida de tiempo y no es una garantía, desgraciadamente en el Ecuador, que no tenemos una justicia totalmente independiente, que sepamos que a futuro sea el poder el que lleve a una determinación de sanciones y de multas desproporcionadas que pueden poner inclusive en riesgo al medio de comunicación. Creo que no podemos ir de una regulación excesiva, de una ley nociva, que no exista ese tipo de sanciones, a que no exista ninguna ley y que por lo tanto vayamos a la autorregulación y que los medios quieran crear sus propios consejos de autorregulación. Hay normas que se tienen que cumplir, todos los ciudadanos cumplimos la ley y también, lógicamente, los medios de comunicación tienen que cumplirla y para eso debe haber una instancia, o como lo dijo Eduardo Lanaza, tiene que haber una instancia que aplique la normativa y que haga seguimiento para que efectivamente la ley se cumpla. Su propuesta se basa en crear también una junta. ¿Quiénes deberían conformarla? Esta junta consultiva, que es un ente asesor, va a estar conformada por los representantes de los medios privados, de los medios públicos, de los medios comunitarios, a más de los que ya ahora son parte del Consejo Consultivo, es decir, organismos culturales, desarrolladores de cultura. También están integrando representantes de los sectores académicos de comunicación. Asambleísta, hace pocos minutos intervino el representante del Comité Interamericano de Derechos Humanos, Edison Lanza. Él ha hecho referencia a varios aspectos que son parte ya ahora del debate, como la eliminación del denominado linchamiento mediático. Sí, efectivamente nosotros en mi propuesta de Izquierda Democrática también eliminamos esa figura, porque esa figura llevó realmente a que se sancione a los medios, para que se los persiga a los medios y en algunos casos a que se logre censura previa, y esa figura está eliminada. Pero sí seguimos manteniendo dos figuras de comunicación que están contempladas en la Constitución. En el artículo 66 se establece el derecho a la réplica y a la rectificación, por lo tanto no las podemos eliminar de ninguna propuesta de la ley y lo que hacemos es incorporarles para que efectivamente tengan un debido proceso, para que el ciudadano que se crea que se ha lesionado, se ha vulnerado su derecho, pueda acudir al medio de comunicación. Si este medio de comunicación no acepta, puede ir a la instancia administrativa que nosotros creemos que puede ser la Cordicom, para que llame a su vez al cumplimiento de esta norma al medio. Si el medio no lo cumple, tiene un llamado de atención por escrito. Después, si ese llamado de atención no es suficiente, entonces viene una multa para que se cumpla la ley. Pero las multas muy pequeñas que llevan realmente un base y un techo para que no sean igualmente desproporcionadas el cumplimiento de estas. Asambleísta, otra de las observaciones es que no se debe considerar a la comunicación como un servicio público. Desgraciadamente esto es parte de las reformas que algún momento dado tiene que el país emprender en la Constitución. Por ahora este tema, que es un absurdo, porque la comunicación es un derecho y un derecho fundamental, no puede ser contemplado como servicio público. Eso se lo hizo para tener el control de los medios, para tenerlos subordinados, para tratar de coartar la libertad de expresión, y eso está en la norma, en el texto constitucional, no lo podemos modificar. Lo que hemos hecho es sí no considerarlo dentro del texto porque no estamos de acuerdo. A su criterio, ¿cómo le ve también la propuesta del Ejecutivo, que ha sido base para tratar obviamente los otros proyectos de reforma? El Ejecutivo tiene avances importantes que creo que coincidimos en eliminar la Supercon, en eliminar lo nocivo de la ley, en eliminar el linchamiento mediático, el mantener las frecuencias, la profesionalización, es decir, tiene elementos que son, creemos, positivos y coincidentes, pero lo que no coincidimos es que en todo
el tema para el cumplimiento de esta ley, todo vaya a los entes jurisdiccionales, a los jueces, y de esa forma devienen en grandes juicios, inclusive puede haber con aplicación de sanciones desproporcionadas. Eso no estamos de acuerdo y creemos que esa medida, los medios de comunicación a futuro podrán arrepentirse de haber ido de un extremo a otro. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, un punto medio para que realmente la ley, que es en beneficio de todos los sectores, pueda ser aplicada de forma efectiva. También está en debate el tema de la seguridad para quienes ejercen la comunicación. También se dio aquí detalles, por ejemplo, lo que ocurrió con los periodistas de Diario El Comercio. Hay una iniciativa que lo ha dicho en este momento el representante del Comité Interamericano de Derechos Humanos, que me parece muy interesante, y es que exista una instancia de investigación dentro de la Fiscalía que atienda los casos específicos de los periodistas, porque son distintos. Cuando el periodista está haciendo investigación necesita una protección, pero no necesita tampoco que ese aviso de lo que está investigando, digamos que se dé aviso de lo que le está haciendo. Dice el de la CIDH que debe ser el Estado quien ejerza esta acción de protección para los periodistas. Por supuesto, porque el Estado tiene que garantizar no solamente en este caso este derecho a la información, que la realizan y de la mejor manera a los periodistas, porque los grandes hechos ocurridos en el mundo han sido frutos de la investigación del periodismo, y hay que darle el soporte, y el Estado como tal tiene que garantizar realmente la seguridad en la realización del periodismo, sobre todo el de investigación. El tema de las tablas salariales también y la profesionalización de los periodistas fue otro de los ejes. Eso nosotros lo mantenemos, creo que es importante que se haya reconocido, por ejemplo, como parte de la profesión o de la profesionalización de la comunicación, a los camarógrafos, a los reporteros, que no eran concebidos, que no eran parte realmente del equipo de comunicación. Nosotros creemos que más bien eso favorece, reivindica y mejora la situación del periodismo, pero sí considero también que se puede hacer periodismo aún sin ser periodista, y que puede ser editorialista y puede generar una línea de trabajo importante aún sin tener la condición de periodista. Yo creo que hay que combinar estas dos relaciones que permiten realmente una mejor comunicación. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros la asambleísta Vilma Andrade de Izquierda Democrática, quien nos ha dado detalles de su propuesta de reforma también a la Ley Orgánica de Comunicación, denominada Chao Supercom. Por comentarles además que previamente con los medios de comunicación, el asambleísta Jorge Corozo, titular de la Comisión de Derechos Colectivos, anunció que solicitará a la presidencia de la Asamblea Nacional una prórroga para poder presentar el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Hasta el momento han sido analizados alrededor de 60 artículos. Él además anunció que se ha eliminado por completo el linchamiento mediático y también el tema de la eliminación de la Supercom. Es la información que se genera el día de hoy desde la Comisión de Derechos Colectivos. Nosotros les tendremos más detalles en nuestras siguientes emisiones de noticias. Y siguiendo en este mismo tema, tal como lo reportaba Mariela Logroño, el relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fue recibido en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde presentó sus observaciones a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Edison Lanza considera que la comunicación no debe considerarse un servicio público y dijo que las cadenas nacionales deben ser reguladas. Bueno, venimos a presentar una nota técnica con un informe detallado sobre el proceso de reforma a partir del proyecto que pidió el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, y obviamente saludamos primero la idea y la iniciativa del Gobierno de reformar esta legislación, que como la había sostenido la relatoría desde antes de su aprobación y desde que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, contenía numerosas normas que afectaban los principios y directrices del derecho a la libertad de expresión, figuras ambiguas, figuras en algunos casos inaceptables desde el punto de vista del derecho internacional, y que generaron, y que además luego en la implementación de la ley generaron afectaciones graves al ejercicio del periodismo y de los medios de comunicación. ¿Cuáles son esas figuras que generan esa visión? Bueno, la verdad es que son varias. A ver, así rápidamente, creo que, bueno, sin duda, figuras de responsabilidades ulteriores
inexistentes en el derecho en general. Y a continuación vamos a saludar a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mashi Belki Sánchez ayichishi ayukuna minga chihuaychi ñukunchi kashna kaichishi ñami wichikunata kichoshimipi ayichispa apamunchi kasharishun. Comunicado Asamblea. Mamayakta tandanako yuku ima pimi kaichilla y punja ima shuk hatun rimanako y rikurishka karka kaipika kasnakai fiscalización mingarishka uku ima pi apukuna ima tamushugyachina pagnishpami kasnakai willaykuna ima kaipi rikurirka chaymantami mamayakta tandanako itapusha ima kawichachishka ñukunchika kasnakai hatun yuyaykuna imataka mana charinchikchu hasta wampis llankaykuna imatami ñawpakman katikunchik ninmi Yatik chay puncha imaka ministro de Finanzas Richard Martínez runa ima mi kayman chayamurka kaywanmi llankarkanchik shinapas kasna kay willaykuna imaka mana pakta mikan nishpami kasna shuk willachipi riksichishka karka. Ley lucha corrupción shinallati kay kamachi imata mushuk yachina pagmi astawan kasna llankashpa katikunkuna kay justicia mingarishka ukupi. Kay puncha imami kasna kaypi llanka apukuna chunga shuk apukuna ima ña kilkata arinishka kuna. Shinallati kay kilka imaka shamuk punchakuna imami apukuna ishkayniki rimanakuypi riksinapak ña chayanka. Comisión de Justicia mingarishka okupipish astawan llankashpa katikunkuna mi shinallati kaypika kay Código General de Procesos kamachi mushuk yachina imapi. Kay puncha imaka kay hatun kamata yachak Álvaro Mejía runa kamak runa imami kayman kachayamushpa ima shinalla kaypi kamachi sakirinamanta yuyaykuna imata chayachirka. Shinallati Virginia Gómez de la Torre paypish kay Fundación Desafío tananako itapusha warmi pashmi kaypika kashna kay abuso sexual Shina yakikuna imata apakpi kasa wawakuna imata yoxichina manta kaypika rimarirka shinapas kayuyaykuna imaka yanapay chinallatik chimpapura imatami paktarka. Cannabis Código Salud chinallatik kay derecho a la salud mingarishka okupipas astawan llankashpa katikunkunami kay kutin imaka kay cannabis imashina unguykuna hambirinapak yanapayta charinkapak chinallatik kay Código Orgánico de la Salud kamachi imapi mushuk yachinapi yuyaykuna imatami astawan llankashpa katikunchinispami riksichirkakuna. Sukta Guillaipi charinche Grupo Parlamentario Deporte shinallati kay kutin imaka astawan kasna kay hatun kamachi imata ruranapimi llankashpa katikunkuna. Kay kutinka Ministro del Deporte shinallati Cámara de Industrias shuktik llankay wasikuna tapusha runakuna imami chayamurka kaypika kasna kay hatun pukllaykuna imata ruranapak astawan kullkitaka chayachina mikan shinallati kasna kay mañaykuna imaka kay Fomento Productivo kamachi imapimi kimirishpa chayana kan nishpamin riksichirka kuna. CIDH aportes Ley de Comunicación. Kaika hatun kamachi musu yachina ima pipish yankashpa katikunkuna mi kay kutin ima kakasna kay hatun Comisión Interamericana de Derechos Humanos tananaku itapusha runa ima mi kay mankachayamurka. Pay mi kasna kay derechos colectivos mingarishka ukupi kay kamachi imashina sakirinamanta. Willachi kuna chasna kay kamachi wiyana parinamanta rimarirka kuna. Shinapas kasna kay kamachi imaka musu yachishpa ñawpak mankatina mikan kay willikuna pakta ayukuna manchayacho nishpami riksichirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más información, amigos. Recordamos que el pasado 20 de julio la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley del adulto mayor, una iniciativa que busca promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de las garantías constitucionales y legales para este sector poblacional. Bajo este contexto, representantes de la Asamblea de Organizaciones de Jubilados, técnicos pensionistas y adultos mayores entregaron el reconocimiento gremial a la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional por la aprobación unánime de esta normativa. Edison Lima, representante de
este colectivo destacó el trabajo de los integrantes de la mesa y dijo que ahora la persona adulta mayor es visibilizada gracias al Parlamento ecuatoriano. El artículo 20, el trabajo responsable que tuvieron ustedes durante varios meses para la aprobación de la ley que protege a los adultos y adultas mayores. Ha sido de mucha satisfacción, la prensa lo ha comentado, y expresar nuestras felicitaciones por las intervenciones de usted, de la doctorita vicepresidenta y de cada uno de ustedes en el Pleno, donde en verdad hicieron conocer el trabajo arduo, porque en verdad era de compendiar siquiera unos 4 o 5 documentos que habían anteriormente y los planteamientos de nuestra organización, pero llegó la hora de que el día 19 en el Pleno exista por unanimidad, algo pues sorprendente con toda la sinceridad del caso, pero satisfactorio para el pueblo ecuatoriano. Los integrantes de 64 fondos previsionales cerrados buscan que se les devuelva la administración de dichos recursos, actualmente en manos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES. El asambleísta Raúl Tello sostuvo que impulsará un proyecto de reforma legal. El asambleísta Raúl Tello, acompañado de los representantes de los 64 fondos previsionales cerrados, anunciaron acciones penales en contra del ex superintendente de bancos Cristian Cruz por el traspaso de la administración de los fondos al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Se tienen que establecer responsabilidades inclusive de carácter penal del ex superintendente de bancos. En el 2014, 64 fondos previsionales cerrados pasaron a ser administrados por el Banco del IES. En su momento, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, indicó que el Estado también había colocado recursos en dichos fondos. Raúl Tello señaló que ahora la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea elabora un proyecto de reforma legal para que dichos fondos regresen a ser administrados por privados. El proyecto ha sido calificado por el CAL, está ya tramitándose en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Se ha iniciado el proceso ya con la comparecencia de quienes tienen vinculación con estos fondos previsionales. Norma Quispe, representante del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, reveló que alrededor de $1.200 millones dejarán de ser administrados por el BIES. En el caso del Fondo de Cesantía, informó que había recibido un informe de KPMG, que es la empresa auditora del Fondo de Cesantía, e informó que ellos notificaron que existen recursos del Estado. Hemos encontrado el documento de KPMG en el cual no afirman tal versión. Cristian Cruz fue destituido por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio luego de que en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no hubo los votos para aprobar el informe sobre el pedido de juicio político en contra del ahora ex superintendente de bancos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos continúa con el análisis del anteproyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. Luego de un estudio de la aplicación de la norma, los temas que podrían ser modificados se relacionan con el traspaso de competencias y la asignación de recursos a los diferentes niveles de gobierno. Es el segundo taller que desarrolla la Comisión de Gobiernos Autónomos, en el que se analiza el articulado del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, con el objetivo de construir un anteproyecto de reformas a esta normativa, luego de haber realizado un estudio de su aplicación. Hubo trabajos en territorio, trabajos de los técnicos, de cada uno de los miembros de la comisión. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a nuevas regulaciones que han ido surgiendo a través del tiempo en que existe el COOTAD. Es así que los comisionados analizan artículo por artículo y de a poco se definen los temas que podrían reformarse. Uno de los que toman fuerza de momento es el de la ejecución y traspaso de competencias de los diferentes gobiernos autónomos. La situación de los gobiernos en cada uno de los niveles, que tiene competencia exclusiva, como el caso de los municipios en agua potable, alcantarillado, desechos sólidos, y que hay gobiernos seccionales locales que
no tienen ni su plan de desarrollo, ni tampoco implementan estas obras que son de beneficio para la salud y el bienestar de los ciudadanos de cada uno de los cantones. Otro de los aspectos que se debería modificar, según el asambleísta Raúl Auquilla, es el de la asignación de recursos para los diferentes niveles de gobierno. Asignaciones que creemos que no deben ser tan rígidamente dictaminadas, por cuanto cada región tiene sus particularidades. Asimismo, de las reformas al COTAD podría desprenderse enmiendas constitucionales para que se elimine el nivel de gobierno por regiones. Así lo explica el asambleísta Montgomery Sánchez. Y por lo tanto, digamos, las regiones no, sino que tiene que fortalecerse el nivel de gobierno intermedio como el gobierno provincial. La mesa legislativa tiene previsto elaborar un proyecto de reformas para enviarlo a calificar al Consejo de Administración Legislativa CAL. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria continúa con la revisión del articulado para reformar la Ley Orgánica de Desarrollo y Fomento Productivo. Préstamos a bajo interés para los agricultores, apoyo técnico y mejoras en los insumos son algunos de los avances alcanzados. Lograr que Ecuador tenga la capacidad de industrializar sus productos para no únicamente comercializar materia prima es uno de los objetivos de la Comisión de Soberanía Alimentaria, asegura Marcia Regui. No esperar llevar el cacao a París, llevar el cacao a otra parte y regresar el chocolate más caro del mundo a nuestro país, teniendo nosotros la materia prima. Ricardo Zambrano, presidente de la comisión, discrepa con el criterio de su colega, considera que lo primero es lograr productividad. Nosotros no podemos hablar del valor agregado ni de manufactura en productos agropecuarios si no tenemos primero productividad. Lenin Plaza manifiesta que en el articulado se buscan mecanismos para que los agricultores obtengan préstamos a bajo interés. El Ban Ecuador pueda jugar un rol muy importante. Nosotros no somos quienes damos los préstamos, pero creemos que hay que poner los insumos necesarios como para que haya desde la parte jurídica la ley que permita que se beneficie como hemos dicho, a los pequeños agricultores. Ricardo Zambrano apunta al año agrícola, proceso que deben cumplir los profesionales en agro y zootecnia y en el trabajo articulado con otras instituciones. Seguro agrícola como una obligación, con el carácter obligatorio, el tema de tener que tener en algunos casos franjas de precios, el tema de poder abrir la importación de insumos agrícolas para cualquier productor. El presidente de la comisión señala que en cada sesión se revisan al menos 25 artículos. Esperan terminar la revisión del articulado en unas 7 sesiones más. Clever Aranda, TVL Noticias. Y ahora les contamos que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de los 10 asambleístas presentes el informe favorable sobre el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, suscrito el 25 de octubre de 2016. Se trata del único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. La presidenta de la Comisión, Esther Cuesta, recalcó que este instrumento actualiza los derechos de este sector social e incluye a los jóvenes en condición de refugiados. Los reconoce como sujetos de derechos, como actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer en forma responsable sus libertades, añadió. El protocolo establece que los Estados miembros estimularán la creatividad, el espíritu emprendedor, la formación en valores inherentes al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, favoreciendo en todo caso la comprensión, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la justicia y la democracia. Vamos nuevamente con la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Yupachani mashibel kishinamikan ayukuna nyukunchik bikasna kaichishi wishay kunawan kichwa shimipi kikimpa wasi mancha mukunchik. Estaban rexishpa katishun. Reconocimiento de derechos colectivos.
Kashnakay derechos colectivos mingarishka pillanka gapukuna ima tami kay punja kay kutinkuna ima kashnakay samako ayllu yuyak runakuna ima riksirishpa shuk yanapayta chayachinaman shamurkakuna. Paykuna kaninmi kay hatun yuyak runakuna ima pami kay yalli killakuna imamanta kashna shuk hatun kamachita yanapashpa rurashpa shamurkakuna. Shinallati kay kamachi arinipi tukuykuna kimirishpa kashnanya kamachita ñawpanman rurarkakuna nishpami shuk kamari imata chayachinchi nishpa kaypi Edison Lima runa yuyak imaka kaypi willachishpa sakirka. Fondos previsionales shinallatik suktachunga chusco hatun tandanakuykuna imami kashnakay yalli watakuna imaka kay hatun Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social kay kulki wasi BIES wasiman chayarkakuna. Shinallatik kaypika kashnakay punjakuna imami Raúl Tello apugimaka nishka ñukunchika shukamachitami ruranapan kallarikunchi ninmi kashnakay kulkikuna kutinpash kashnakay ayllukunapan makiman tigrachun nishpami willachishka. Reforma Cotal kay kamachi musukyachina ima pipash astawan llankashpa katikunkunami kay gobiernos autónomos mingarishka pillankaj apukuna. Shinallati kay hatun kamachi ña kilka kallarinapakmi ña kilkakuna pankakuna ima tachayachishka kan. Shinallati kaypika astawan musukyuyaykuna ima mitian ninmi kulkikuna llaktakunaman chayachinapak. Shinallati imalla ruraykuna imata achilla rikunkapak. Shinami kay shamu puncha imakunapi astawan llankashpa katishun nishpami riksichirkakuna. Soberanía alimentaria mingarishka ocupi pashankashpa katikunkunami kay kutin imaka kay Ley Orgánica de Desarrollo y Fomento Productivo kamachita allichingapak. Kay kutin imaka imashina yakasa tarpuk runakunapak. Shinallatik astawan kulkikuna imata yanapashpa mayachingapak chaytami kay kamachi imapika achiyachinata mashkakunchi nishpami riksichirkakuna kay hatun mingarishka pillankaka apukuna imaka. Protocolo Derechos Jóvenes, Shinallati kay Relaciones Internacionales Mingarishka Pillanka Kapukuna Imapish astawan rimanakushpa katikunkunami, Shinallati kay kutin imaka shukilkatami arinirka kuna chunga apukuna, paikunami tukuitik chaypika yankankuna, kay kutinka kashnakay Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, hatun kamachi imatami kaypika arininapa kutinpash kimirishkanchi ninmi. Wamrakuna, Shinallati kaypi imashina yankaykuna tañawpanman katinamanta, kikin causa charianamanta, kamaykuna tañawpanman apanamanta mi kashnakay kilka karrikunganimi, Shinallati kashnakay ista llaktakuna, kashnakaypi kimirishkakunapash yanaparishpa wamrakuna imata rikuchun chaytami yanapanga nishpami riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Guayaquil, 483 años de fundación. Así es, 483 años de fundación cumple este 25 de julio la Perla del Pacífico y guayaquileños y turistas celebran su fundación con actividades que conmemoran y recuerdan su historia. 483 años cumple la ciudad de Guayaquil y como es costumbre en la Perla del Pacífico se lleva a cabo una celebración con varias actividades. La ciudad se despertó con el desfile cívico estudiantil por la calle que lleva el nombre de esta fecha, 25 de julio. Alrededor de 4.500 personas rindieron tributo a la ciudad portuaria con carrozas y carros alegóricos. La fundación de la capital del Guayas tuvo 3 momentos. La primera efectuada por Sebastián de Benalcázar el 25 de julio de 1535 a orillas del río Babahoyo. La segunda se debe a Francisco Saera en 1536 y la tercera por Francisco de Orellana, levantándola en el Cerro Verde el 25 de julio de 1538. Ciudad privilegiada por su geografía, clima y gente, concentra su historia a orillas del río. Convertida en cosmopolita con espacios de arquitectura moderna y coloquial que abriga a propios y a extraños que la celebran durante estos años, con conciertos, juegos pirotécnicos,
Luces, desfiles y música serán las principales formas con las que los guayaquileños festejen y digan ¡que viva Guayaquil! Tatiana Sonin-Holzner, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, cumple agenda de trabajo en la ciudad de Guayaquil a propósito de los 483 años de fundación del puerto principal. La titular del Legislativo se reunió con integrantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y también miembros de la Asamblea Ciudadana Ecuador ACE. A continuación revisamos la agenda cumplida. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, participó de los actos conmemorativos por los 77 años de la batalla naval de Jambelí. La titular del Legislativo entregó una ofrenda floral acompañada de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y de la Armada del Ecuador. Pero en el marco de los 483 años de fundación de Santiago de Guayaquil, la presidenta de la Asamblea también cumplió una agenda de medios de comunicación. A primera hora, Elizabeth Cabezas participó en un diálogo en Radio Atalaya, en donde explicó el trabajo que lleva adelante la Asamblea Nacional, además de su proyecto de ley para la recuperación de capitales. Después, participó de una entrevista en la revista Vistazo. Y a esta hora, Elizabeth Cabezas participa en la sesión solemne por los 483 años de fundación de la Perla del Pacífico, evento encabezado por el alcalde Jaime Nebot. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En ese reportaje precedente dábamos cuenta de la agenda que cumple la señora presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, en el marco de las actividades programadas este miércoles como parte de los festejos por la Fundación de Guayaquil. En la siguiente nota, ahora sí les contamos acerca de las reuniones que mantuvo la titular del Parlamento este martes con integrantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, así como también con otros actores dentro de la socialización de su propuesta de ley de recuperación de capitales. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se reunió con los integrantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La titular del Legislativo indicó que conoce de cerca el trabajo y servicio que presta esta institución en la ciudad del puerto principal. Además, ofreció ser un puente para buscar soluciones a los temas que generan conflicto. Por otro lado, la titular del Parlamento ecuatoriano hizo referencia a varios proyectos de ley que están en trámite al interior del Legislativo, como las reformas al Código de Salud, a la Ley de Comunicación y el proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa suya. Además, la presidenta de la Asamblea Nacional mantuvo una cita de trabajo con los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Ecuador, en donde se le entregó un reconocimiento por el proyecto de ley de recuperación de capitales, que entre sus ejes se encuentra el fortalecimiento de la participación ciudadana para hacerle frente a la corrupción. La visita de la presidenta de la Asamblea Nacional coincide con las festividades por los 483 años de fundación de la ciudad Santiago de Guayaquil. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Guayaquil, 483 años de fundación. A continuación, amigos, vamos a pasar revista a la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este jueves 26 de julio. Estas actividades arrancan a las 8 de la mañana con la Comisión Especializada Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas, que recibe a la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, para que informe sobre las acciones que el Estado ecuatoriano ha adoptado con el fin de ayudar a los familiares de personas desaparecidas, supervisar el debido proceso y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, individuales o colectivos reconocidos por la Constitución de la República, de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador y para proteger y defender a las víctimas contra posibles violaciones de derechos humanos. Será en el 6º piso del Palacio Legislativo. A las 8 de la mañana, la Comisión de Biodiversidad realiza una visita al Parque Nacional Yasuní, bloque 43, un recorrido por las plataformas Tambococha y Tiputini A y una reunión con dirigentes de las comunidades de Boca Tiputini y Ceibo Gigante.
A las 8 de la mañana, el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes realiza una reunión de exposición de observaciones al Código Orgánico de la Salud. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. 8 de la mañana, el Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte realiza la rendición de cuentas por el primer año de gestión justamente de este grupo. Será en el Salón 2, primer piso del Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana, en tanto, este mismo grupo parlamentario realiza la Feria por el Día Nacional del Deporte que se conmemora este jueves 26 de julio. La actividad se cumplirá en la Plaza Juan Montalvo del Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana está convocada la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para el tratamiento de la objeción parcial remitida por el presidente de la República, Lenín Moreno, al proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. 9:30 está convocada una rueda de prensa del asambleísta Héctor Yepes junto con el bloque del movimiento Creo en torno a la sentencia dictada por la Corte Constitucional respecto a la educación de los hijos. Será en la sala de prensa planta baja del Palacio Legislativo. Para las 10 de la mañana está convocada la sesión del Pleno número 530. El primer punto, la entonación del himno nacional del Ecuador. Más adelante, la presentación por parte de los miembros de la organización Olimpiadas Especiales. También tendrá lugar la entrega de acuerdos y condecoraciones. Conocer y resolver sobre el proyecto de resolución para incentivar las actividades deportivas, recreacionales, así como el deporte en todas sus categorías y disciplinas en conmemoración al Día del Deporte Ecuatoriano. El Pleno del Parlamento conocerá y resolverá también sobre el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte. 12 del día, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República entrega el proyecto de ley de extinción de dominio a la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas. La actividad se cumplirá en el Salón de Expresidentes, segundo piso del Palacio Legislativo. Queremos anticipar también que para horas de la tarde también están previstas varias actividades a nivel de las distintas comisiones especializadas, permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional. Nosotros tendremos la ampliación de toda la información que se genere en estos órganos en nuestras siguientes emisiones de noticias, TVL Noticias, emisión estelar. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una muy buena noche y que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.